Continuamos la discusión ahora en este espacio que es la Junta de Control Fiscal. El análisis, sigo en compañía de Julio Rivera Saniel. Julio. Así es, continuamos y ustedes pueden comentar en las redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué es la Junta? Hágalo desde ya. Y vamos a pasar a lo siguiente. Puerto Rico ha acumulado una deuda de casi 70.000 millones de dólares que ya el gobierno ha dicho es impagable. En solo semanas hay que emitir un pago a los acreedores y las opciones al día de hoy son: se paga o se mantiene operando el gobierno. Así es, Julio. ¿Qué dicen los estudiosos en finanzas de las principales universidades del país? Hablé con varios de ellos y esto fue lo que opinaron. La posibilidad de que Washington imponga un organismo que administre las finanzas del gobierno de Puerto Rico es tema de discusión también en las universidades del país, donde miles de jóvenes se forman para insertarse en la actividad económica. En la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, su decano nos dice que la Junta es inevitable. Yo no sé si es el remedio, pero creo que es inevitable. El doctor Taboada nos dice que la Junta es inevitable porque los administradores del gobierno no han hecho lo que han tenido que hacer por años: formar un gobierno eficiente, con un tamaño adecuado y articular un plan de desarrollo económico sostenible a largo plazo, sobre todo tras la eliminación de la sección 936 que otorgaba incentivos contributivos a las farmacéuticas y que constituyó el motor de nuestra economía desde los años 70 hasta mediados de los 90. El profesor no ve que desde el Congreso se atienda el tema del desarrollo económico, por lo que anticipa una Junta que vendrá a hacer lo que se tenía que haber hecho, que era: se tenían que balancearse los presupuestos tal y como lo dice la Constitución. Porque no ha pasado porque la Constitución dice que los ingresos, que los gastos no pueden exceder los ingresos. En la Constitución en ningún sitio da permiso para que cuando los gastos excedan los ingresos, nosotros tomemos prestado para cuadrar. Un préstamo no es ingreso, eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de contabilidad. En la Universidad del Turabo, en la Escuela de Negocios y Empresarismo, uno de sus profesores, el doctor Pedro Ortiz, advierte que ante el panorama que nos encontramos, una intervención extranjera ocurriría bajo el estatus político que fuera. Si fuéramos un país independiente, posiblemente tuviéramos que recurrir al Fondo Monetario Internacional o a otras estructuras de ayuda exterior. Y las medidas que esas organizaciones nos aplicarían en el país serían similares a las que esta Junta estaría aplicando a la situación de nuestra isla. Ortiz sostiene que Puerto Rico no podrá esperar a que Washington elabore un plan de desarrollo económico. Con él coincide Taboada, quien dice que a la Junta se le hará difícil cumplir su cometido de poner en vigor medidas para aumentar los recaudos del país, sin aumentar los impuestos o despidiendo empleados. Si eso no se logra, pues vamos a tener un periodo sumamente gris en este país y me temo que va a aumentar el éxodo de puertorriqueños. La gran preocupación, los jóvenes que una vez obtienen su grado, se nos van y entonces eso es una fuga de talento. Ortiz entiende que el gobierno no tomó las medidas a tiempo para evitar la Junta y que por ello están solos, sin el apoyo ciudadano, tratando de evitarla. Continuamos con la discusión en este programa especial de Noticentro, que es la Junta de Control Fiscal, el análisis. Recuerde participar de la discusión en las redes sociales, en todas nuestras plataformas digitales, utilizando el hashtag ¿Qué es la Junta? Y a esta hora nos acompaña la economista Heidi Calero. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal. Para comenzar la discusión con usted, vamos a ver qué ha pasado en otras jurisdicciones que han tenido juntas de control fiscal similares. Por ejemplo, si vemos el caso de la ciudad de Nueva York, allí había un déficit de 2.200 millones de dólares. Se perdió el 10% de la población con la Junta de Control Fiscal, o en momentos en que se estableció la Junta de Control Fiscal, su clasificación crediticia aumentó 9 escalones, subió 9 escalones. En el caso de Washington DC, había un déficit de 722 millones de dólares. Toda esta transición provocó la pérdida del 29% de la población. Su clasificación crediticia subió 3 escalones. En el caso de Detroit, el déficit era de 300 millones de dólares. Allí perdieron el 62% de la población y subieron en su clasificación crediticia
3 escalones. Vemos 3 escalones, tampoco estamos hablando de una mejoría significativa. Sí, no es una espiral ascendente que es extraordinaria. Y esto es después de varios años en Washington, eso tomó 7 años. En lo que es Nueva York tomó casi entre 11 a 12 años. O sea que esta junta no es para estar aquí 6 meses ni 9 meses. El que piense eso está en la. Esta junta es para estar muchos años y yo anticipo que de concederse y de implantarse en Puerto Rico, lo cual no favorezco, estaríamos hablando de por lo menos sus 5 a 10 años, como mínimo. Y mirando el caso de Detroit específicamente, la reducción poblacional fue dramática, 62% sí. de empleados en el gobierno. ¿Eso es lo que significa? Bueno, se ha perdido en población. En el caso de población por una parte y por otra, una tabla que usted nos trae sobre la reducción en empleados públicos. ¿Cuántos despidos hubo? Hubo despidos en las 3 jurisdicciones. Y en ese sentido, pues hay números dramáticos, ¿no? Sí, en Detroit se plantearon 7,000 empleos. En Washington, D.C., 35,900. Y en Nueva York, 100,000 empleos. Todo esto en el sector público. Public employees. Siempre se plantea que cuando hay pérdidas de empleos en el sector público, eso tiene un efecto en el sector privado. Sin lugar a duda. ¿Eso sucedió en estas jurisdicciones? Tiene que haber sucedido. Aquí solamente estamos presentando lo que es esa reestructuración de gobierno, que es importante para empezar a cubrir esos déficits gubernamentales que provocaron muchos de los descalabros, tanto en la ciudad de Nueva York como en la ciudad de Washington. Y ciertamente Detroit pues tenía el acceso a capítulo 9. Ahora, Calero, el asunto de la Junta para nosotros, para Puerto Rico, está en el limbo en este momento, en el debate político. ¿Cuál es la opción que tenemos nosotros como país? Si no es la Junta, ¿qué? Bueno, yo creo que todavía podrían llegar a unos acuerdos con esta Junta, pero todavía hay mucho trabajo que hacer con los congresistas para explicarles cuál es la situación de Puerto Rico, de qué trata Puerto Rico, qué es la diferencia entre un rescate y ciertamente ayuda a tener un proceso ordenado para reestructurar la deuda. Esto parece que en las vistas públicas se vio de que hay un desconocimiento, tampoco había gente de Puerto Rico allí. Claro, pero sí, efectivamente, como decía Lenín, si no es la Junta, ¿qué? Bueno, o es la Junta y punto, ¿no hay ninguna otra opción? No, definitivamente, yo creo que Puerto Rico no puede quedarse cruzado de brazos y decir, pues tenemos que empezar a reducir parte del gobierno, hay que pagar a todos estos suplidores, que tenemos como 2,000 millones de dólares, porque la verdadera crisis humanitaria empieza ya mismo cuando no puedan recoger la basura, cuando no haya más transportistas para los niños de escuela, cuando no haya más de los terapistas, cuando no haya más que quieran hacerle reparaciones, acueductos, a carreteras. Eso sí. Pero hay la deuda con todos estos suplidores. ¿Y con los acreedores qué hacemos? Los acreedores también hay que pagarlos en este orden de prioridad. Pero se puede hacer ambas cosas, se puede hacer todo a la vez. No se puede pagar todo, pero se puede pagar un poco aquí, un poco allá. Pero lo que hay que demostrar es que en paralelo tiene que haber varios frentes de ataque. Yo creo que el secretario de Hacienda, que está cobrando muy bien, pero todavía están debajo de los estimados. Pues señores, si están por debajo de los estimados, tienes que empezar a ajustar ya. No puedes esperar a que llegue a junio para decir, no me dan los chavos. Es que ya tenías que haber reducido el tamaño del gobierno. Lamento mucho, si tienen que quedar empleados públicos fuera, con un orden de prioridad. Si no lo hace el gobierno de Puerto Rico, lo haría la Junta. Lo va a hacer la Junta, eso es lo que le decimos, pero hay que hacerlo. Así que hay que reducir el tamaño del gobierno, hay que demostrarle a todos estos acreedores bonistas como acreedores de suplidores nuestros. Miren, señores, tenemos toda la intención del mundo de pagar, pero no es meramente palabras, es que tenemos que tener acción. Y esa acción tiene que traducirse en un verdadero proceso de transparencia y de que el gobierno empiece a reducir gastos. ¿Cuánto se están gastando en los cabilderos? ¿Cuánto se están gastando en la Autoridad de Energía Eléctrica? Señores, no me vengan a decir que no hay dinero. Doctora, gracias por haber estado con nosotros como siempre, muy cortito.